4.000 años, pues es un valor muy, muy. So I have to correct one thing. So the Egyptians, they used the number system as a base 10 system related to 10. So just when they multiplied, suddenly base 2 system came into the game. Normalmente los egipcios usaron un sistema numérico basado, bueno, relacionado con el sistema decimal, pero no como lo usamos ahora. Un sistema decimal diferente. But for multiplication, suddenly this doubling mechanism came in. Y para las multiplicaciones usaban una tabla de doblar, iban doblando. We go on to the ancient Babylonians. Y at the same time, junto con esta cultura egipcia, también se dio el desarrollo de una cultura que se llamaban babilonios, persas, acadians, etc. Yes. Y pues los contamos a todos en un solo nombre, Babylonians, y That's it. This is the area. Esta es el área. Ellos vivieron en lo que se llama Mesopotamia. Por ahí anda uno de sus libros que ellos usaban, que es una tableta de barro. Yeah. And the advantage is that they use tablets and they survive in the deserts and differently to papyrus. La ventaja, existen una gran cantidad de estas tablillas de barro y es porque esas han sobrevivido el tiempo. En cambio los papiros ahora ya se están deshaciendo. Yes. So this is a little later, 574 Christ. This is one of the Babylonian gates. The main entrance to Babylon. Bueno, si vieron en qué países estuvieron los babilonios. Irak. Ajá. Irak. ¿Y qué otro país? Siria. ¿Otro país? Irán, Turquía. Entonces, ¿se acuerdan que hace como 10 años hubo una guerra en Irak? ¿O todavía? Entonces, ellos enviaron algunas de las joyas arquitectónicas, las mandaron a Berlín. Y ahí es donde ahora está, es en el Museo de Berlín, se llama Museo de Pergamón, y pues podemos ver qué gran construcción tenían, y es desde el 575 a.C. So they used an approximate. So the literature is not very precise on these looks. As if the Babylonians used for approximation of pi 3. But there's also evidence that they might have used a little better approximation. Bueno, este es el valor que se encuentra en la tablilla que se llama tablilla de Susa. Yeah. Y es una aproximación al valor de pi de 3.125. Yeah. And this is pretty much a little better than this is approximate. Is the accuracy is pretty much more or less the same. Más o menos la misma. Bueno, es más o menos cercano al valor que dieron los. And when this is how tablets look like, it's almost you cannot read anything. It's very difficult to figure out what is on these tablets. Bueno, dice José, como ven estas tablillas, pues son muy difíciles de leer. Realmente se ha hecho con software especializado. These tablets are very interesting because they are related to pi. So this is then the decoding. Bueno, ya con un tratamiento se trata de decodificar. So these are the Babylonian numbers. Los números de los babilonios tenían dos símbolos nada más, unas como copitas y unos que le llaman como cuñas. And the text tree. Then you see also geometry on those tablets. Decoding looks like this, a triangle. And there's another one. This looks like a heptagon or a hexagon. So you just Bueno, ese es un here, estilo this is a hexagon.
es la tablilla que Regular se llama heptagon número and 3 numbers. de Susa y tienen un heptágono y unos números. And if you look at the tablet and the picture, it's perfect. Heptagon. It's a little difficult to make. Hexagon is easier. No sé si saben quién fue el primero que se conoce que encontró la manera de graficar un heptágono, o sea, de 7. Porque acuérdense que de 6 es más o menos fácil. Yes. Es el mismo valor del radio, ¿verdad? Un hexágono. Pero el heptágono, ¿alguien ha escuchado quién fue el primero que dijo cómo graficarlo? ¿Alguien ha graficado un heptágono en su vida? Gauss fue el primero. Yeah, Gauss, yes. So that is the reverse. So the tablet one, it means is this. This is what I call tablet one. It's the front and back. Bueno, esta es, aquí vamos a llamarla la tablilla número 1. Este es el frente y la parte trasera de la tablilla. And it contains a list of numbers. Y contiene una lista de números. Yeah. Concerning equilateral triangle, the square, a regular pentagon, hexagon, heptagon, and the circle. Y contiene los coeficientes relacionados con un triángulo equilátero, un pentágono, hexágono y un heptágono, y un círculo. So in order to say pi, we don't go on from that. From one of those coefficients, you can conclude that the pi approximation uses 3.125. Bueno, siguiendo esos números, podemos concluir que lo que están dando ahí es From the hexagon. una aproximación aquí de 3.125. 3.125. Yes. So then we go on to the Greeks. Location of Greece is here. Was it there? Bueno, Yeah. es que no. Primero, o sea, hablamos de las dos culturas más antiguas, los egipcios y los babilonios. Y de repente, bueno, no sé, de repente empiezan aquí los griegos más al norte a desarrollarse y de alguna manera militarmente conquistan lo que es Egipto y Babilonia. Y ellos hacen un imperio muy grande. De hecho, se dice que el nacimiento de Alejandro el Grande, que fue el que conquistó prácticamente Persia y Egipto, él es tan importante como el nacimiento de Cristo o de alguien así, porque cambia completamente la historia. Entonces, a raíz de Alejandro el Grande, se crece el imperio griego y ellos van a ser muy importantes para la historia de las matemáticas. Yes, but even before that, it's known that the Greek Thales, the first mathematicians, Greek mathematicians, they had went to Egypt, they Babylon, first Pythagoras. I mean, was visited Egypt, and then Egypt was defeated by the Babylonians. It was carried to Babylonia. So the Greeks learned mathematics from the Egyptians and Babylonians. Aquí dice, It's known es before. muy importante que reconozcamos que los griegos aprendieron las matemáticas de los egipcios y de los babilonios. Incluso el teorema de Pitágoras ya se conocía miles de años antes de Pitágoras, está escrito en los libros de los babilonios. So this is a standard thing in mathematics. One is stepping on the shoulders of the others. Entonces dice Horst que es muy importante que no le podemos dar el crédito del nacimiento de las matemáticas a una persona, a una cultura, etcétera, o el crédito en general de quiénes son las matemáticas, que son de todos. Dice Horst, se han ido construyendo capa sobre capa. O sea, es como, yo no sé cómo decirlo, dice Horst, como de los hombros, decía Newton, si yo he visto más allá es porque me he levantado sobre los hombros de gigantes. Entonces es de esa manera que se ha ido construyendo las matemáticas.
We were stepping on the shoulders of the Egyptians and Babylonians. Entonces, todos nuestros conocimientos vienen de alguna manera de de las bases que nos dieron los egipcios y los babilonios. This Greek Empire after Alexander the Great's death, Y entonces lo que decíamos después de la muerte de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, así queda el imperio griego. The Roman then defeated the Greeks and they inherited everything. Los romanos derrotan a los griegos y en el siglo 300 después de Cristo y van a heredar ellos todo. O sea, los romanos apart from Germania. Los romanos heredaron el imperio griego. Dice Horst que el único que se salvó de los romanos fueron los alemanes. Como él es alemán, está muy orgulloso de él. No los pudieron conquistar los romanos. Yeah, they tried. The Romans were not stupid. They defeated, conquered other countries because they knew otherwise they're going to come back and conquer the Roman Empire. That would happen. So then the Germans conquered and the Romans later. You cannot leave this. You cannot. No, it's just they knew. A country you cannot defeat is going to come after you. Dice Ford, no sé si han visto en las películas de no, the Romans. Máximo, el gladiador, y ellos tratan constantemente de conquistar Alemania porque sabían que si no conquistaban Alemania, algún día ellos iban a regresar y conquistarlos a ellos, y así pasó. O sea, realmente años después, los famosos llamados bárbaros, barbaria. Todos estos eran los bárbaros. Los alemanes, los prusianos, los rusos, etc. Todo lo que no fuera Roma era bárbaro. So now we go to Archimedes of Syracuse, one of the greatest mathematicians. Uno de los más grandes matemáticos de la historia es Arquímedes de la ciudad de Siracusa. You consider his measurement of the circle. So this is technically a circle. Right? He inscribed and circumscribed hexagons. Él usó un método para calcular la circunferencia o el perímetro del círculo, utilizando un pentágono inscrito, perdón, un hexágono inscrito y un hexágono circunscrito. Up about, low about. Y esto que te da, entonces te da un acercamiento que como se llama por la derecha y por la izquierda, por arriba, por abajo. ¿No? Yes. So that means the length, the circumference of the hexagon here is smaller than the circumference of the circle. Bueno, ¿alguien This one is larger. explicarnos esta foto? ¿Quién nos podría explicar? A ver, que sus maestros se sientan orgullosos. The maestros don't have the permission. A ver, ¿quién se anima? Dan una aproximación al perímetro del círculo, ¿verdad? O de la circunferencia. Entonces lo que hizo Arquímedes fue, después de usar un hexágono, usó un dodecágono. O sea,
de 12 lados. Yes. Lo fue duplicando de 6 a 12 y después 24, utilizó uno de 48, 24, luego de 96, 48, 96. etcétera, hasta 96. O sea, un polígono inscrito de 96 lados. That's what he did. And I mean, he did it, Archimedes was very clever, he did it purely geometrical without trigonometric functions which hadn't been developed. Todavía en esa época de Arquímedes no existían las funciones trigonométricas. Él lo hizo encontró la relación de una manera geométrica. Yes. And so what he did, he derived Pero por a recursion sí- relation. Pues sí utilizó Yes, to speed funciones things up. trigonométricas para... You use trigonometric functions. ¿sí? Y él encontró una... Ln is the length of Ajá. the side of the polygon. encontró esta relación. Bueno, esta la encontró Arquímedes, aunque por This is describió not con the way he funciones did it. trigonométricas. Es el lado de cada uno de los lados del polígono sobre 2 es igual a esto. Ujú. Y si es un polígono de 6 lados, n ¿cuánto vale? 6, ¿no? Y entonces después para un dodecágono usarías esta, o sea, n es 6 por 2, Yes. ¿verdad? Es 2. Y bueno, Yes. And then, I mean, you have the doubling theorems. This is 2 times pi or 2n. And then you just calculate. That's not the way he did, but in the end he derived a recursion relation. pero al final de cuentas, esto es a lo que llegó Arquímedes, a esta relación que se llama recursiva. Yes, exactly. So input Ln, output L2n. Los datos de entrada es LN. L6 is 1 hexagon. So you do the Ajá. Entonces, unit como circle. decíamos, si N es 6, ¿cuánto In the unit es circle. para un círculo unitario? Yeah. ¿Cuál es su perímetro? The perimeter or side. Length of the side. El lado, perdón. El lado. En un círculo unitario, Yeah. ¿cuál es entonces, en un hexágono, estamos hablando de un hexágono que tiene 6 lados. ¿Cuánto vale cada uno de los lados en el caso de un círculo unitario? ¿Cuánto vale? Si este es un círculo Radius unitario, radio 1, ¿cuánto vale cada uno de los lados? Yes. 1. Porque acuérdense, el radio es 1. Por eso se llama círculo unitario, porque su radio es 1. There's this construction of the hexagon. Y la construcción del hexágono, Using a, si tienes aquí tu compás, yes. You go y somewhere on the circle. estás aquí, marcas 6 esquinas y te va a dar un círculo, ¿verdad? So there is, you have this, from here to here, one thing. You start somewhere, you have another one, you get a hexagon. ¿Sí? The compass. No se ven muy convencidos. So Euclidean geometry. Bueno, ok. So that's what he got, and then you can calculate. 12 squared is 2 minus square root of 2. Entonces, ¿cuál sería el perímetro del hexágono? 6, exactamente, del hexágono escrito es 6. Y entonces el del dodecágono, siguiendo esta recursión o esta relación, es esto, ¿verdad? 2 menos raíz de 3. ¿Sí? Yeah. This is 1. 4 minus 1 is 3. 2 plus 4. This is 1 squared, is 1. So, but now he had a problem because the Greeks had problems with irrational numbers. So that means he knew this relation, but he couldn't quite use it. Because then he goes into this formula, and so he had
he needed rational approximation of the square root of 3. That's what he did is, I mean, in his book, he used this approximation. Bueno, es que, a ver, lo que no hemos dicho, todo el mundo ha escuchado del Chicharito Hernández, por ejemplo, ¿verdad? Pero realmente no lo conocemos o no sabemos bien de él, ¿no? Así es como pi. O sea, ¿qué es pi? ¿O quién nos puede decir? ¿O cuánto vale pi? Se lo aprendieron en la primaria. 3.14. ¿Qué más? 159, 275, 358, 979, 3 por 3, 84, 66, 43, 16, 24. Muy bien. Entonces, se han encontrado una cantidad, miles de dígitos. ¿Sí? Es un número que se llama irracional porque tiene una cantidad de dígitos que hasta la fecha no se han encontrado, ¿no? Es 3 puntos y tantos. Así es. Entonces, Arquímedes tenía un problema. Ellos no conocían los números irracionales como nosotros. Todos los números los tenían que escribir de una manera fraccionaria. ¿Sí? Eso estaba dentro de su filosofía. No podrías decir, bueno, pues es 3.14, 1, 5, 9, ¿qué más? Bueno, hasta un montón. Esto en la filosofía no lo podrían concebir. El infinito era un tema muy peliagudo que no lo consideraban, ¿no? Entonces, dice Horst, ¿qué aproximación? ¿Qué usaba Arquímedes? Pues aproximaciones donde se dieran fracciones. So what he got, he went to the 96 gone, then he got this approximation of 5, and corrected it would be 1, so it was pretty good. O sea, después de usar este método, hasta un polígono de 96 lados, obtuvo este valor. ¿Este valor? No, he got this one. Este. So this 1 over 1,000, the mistakes, pretty good. Really good approximation. So this is the corners of a regular 96. Esta es la foto de un polígono regular de 96 lados. Entonces, sí, pueden ver, es prácticamente como acordamos desde el principio en nuestra relación, es un círculo. So I didn't connect the corners. I could have done this with Mathematica, no problem, but if you do it, you just see so. Si unes cada una de las cada uno de estos puntos, se forma un círculo. So we didn't connect those corners. We forget about that. So you can, this example can be used to define, to motivate the definition of limits. Increíble, pero Arquímedes ya estaba muy cerca del concepto de límites, ¿sí? Porque él podía seguir duplicando los polígonos de 96 a 100. Go to infinity, then you have the limit. 92, etc. Y hasta el infinito, ¿verdad? Entonces él estaba ya llegando a esto, a este concepto. Well, of course, he knew this, he knew of it, but he didn't have the terminology, he didn't develop it. Él sabía, vio eso, pero no tenía esta In his mind, he tecnología, already es had muy this. nueva. Esta tiene unos 200, 300 años, ¿no? Yes. So Archimedes was extremely clever. He could have, at that time, he could have developed calculus already, but the main thing was the philosophical problems with the irrational numbers. So they didn't. But they were very close. Que Arquímedes fue muy inteligente, él pudo ver muchos de estos conceptos, pero tenían el obstáculo de la filosofía
problemas como considerar el infinito, problemas de usar solo números en fracciones o números enteros, etc. So Aristotle basically forbid the Greeks to work with infinities. They don't make sense. Después de Arquímedes viene un filósofo muy importante, Aristóteles, y él les prohíbe a los matemáticos utilizar el infinito y hablar de eso. Y esa prohibición no nada más fue para los griegos, sino para los europeos. Hasta el año 1700 más o menos se autoriza usar el concepto de infinito, pero fue hasta época de George Cantor en Alemania donde se le da ya una definición del infinito para matemáticas. Entonces realmente ha sido una batalla de la humanidad tratar de entender este concepto. We go to the Chinese. So the Han Empire, one before Christ. Y los chinos, muy lejos del mundo, pero ellos también estaban trabajando con matemáticas y ellos también dan una aproximación para el valor de pi. So why did the Chinese develop mathematics? No, they didn't. So the mathematical knowledge made it to the east, to India, from India to China. Entonces todo ese trabajo matemático que se dio en Egipto, en Babilonia, los griegos, de alguna manera llegó hasta la India y de la India se distribuyó a través del budismo, que eran los hindús y los chinos, eran budistas, hacían intercambios también de conocimiento matemático. Exactly. So this is going to be a very important Chinese. Él es un matemático importante de los chinos, se llama Liu Hui. And if you look how he approximated pi, looks very Greek. Si se dan cuenta, esto es muy parecido al trabajo que hizo Arquímedes. And he went one step beyond. 96 times 2 is 192. Y él fue un paso más arriba, o sea, más que Arquímedes. Él fue hasta hacia un polígono regular de 192 grados. Y este es el valor que... This was on Liu Hui. Later they came up with a rational approximation to pi is extremely good. The 3 times 10 to the 7. Every Chinese school child has to remember this approximation. Y este es el 1, valor, 1, 3, 3, 5, 5. It's easy to remember. el valor que encontraron los chinos en esa época, que lo usaron por más de 1000 años, que es 355 a 313. Es la manera, de hecho, los alumnos chinos así se lo aprendían. El valor de pi era 113,355 y da un valor de pi So it's a big con achievement. un error de 3 10 to the minus 7. por 10 a la menos 7. O sea, es realmente un valor aproximado muy... Yeah, much better than you. Much better. And the Greeks, and they improved this. And probably, it's not quite clear how they did it. Likely they used Archimedes' method, but then you had to go beyond really to calculate. Para llegar a ese valor, dice Wolf, posiblemente usaron el método de Arquímedes, pero todavía con polígonos de lados mucho más grandes. Huge. So then more results, more results, after that, approximations, Ptolemy, Bueno, aquí vemos una lista de personas que han trabajado en encontrar más dígitos y, por ejemplo, Rutherford encontró 440 dígitos más, Chance 527, etc. Nowadays, of course, it's not it's just a technicality. 2 others involved, John Wallace, Leibniz. Pero resulta que el número pi no está nada más en los círculos.
¿Alguien sabe en qué otros lugares pueden encontrar el valor de pi? En estadística, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿En dónde? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿En qué otros lugares han visto el valor de pi? ¿En qué otras ecuaciones? ¿No? Sí. ¿Quién dijo? Ah. Números complejos. Euler, Ajá. yes. En números complejos. En los números complejos, sí. ¿Y alguien más se acuerda, por ejemplo, de las probabilidades? Yeah, this calculator. Bueno, Es un error. Yes, error function. ajá. Bueno. So this is what Wallace detected. There's an infinite product. There's no pi or any, area here, and the product is pi over 2. Aquí no estamos hablando de círculos ni de nada. Y este señor Wallis se dio cuenta que se hace este producto. Esta es una sucesión, ¿verdad? Y se puede ir hasta el infinito. Si multiplicas estos números hasta el infinito, hasta el número que quieras, se llega a un número. Y al número al que se llega es a pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, eso nos hace pensar que el número pi, bueno, hay que pensar no nada más a todos, sino a mucha gente, el número pi es un número misterioso. So it's easy to remember even numbers twice, odd numbers twice. Y lo que tiene esta sucesión es que aquí van los números pares, 2, 2, 4, 4, 6. ¿Cuál sería el siguiente? Yeah. Y no, sí. 8 at the top, Y aquí yes. son números nones, el Yeah. 3, 5, 7, y aquí sería 9. Oh, 7. Perdón, aquí falta un 7. ¿Sí? So we shifted. And you have the Leibniz series also, there's no pi involved, some Y aquí areas are over es 4. la serie de Leibniz y tampoco hay círculos involucrados. Y esta sumatoria también nos conduce a un valor que es exactamente pi sobre 4. That's Euler. Euler. Gauss was involved. Gauss era lo que les decía hace rato en estadística. ¿Cómo se llama esta curva? Ajá. Y se usa para, a ver, distribución gaussiana es de probabilidad, ¿verdad? Y tiene involucrado aquí también el valor del pi. And this is the backside. because it was Lo also que vimos, working este es un geometry. billete de marcos alemanes. Ahora ya no se usa porque ahora ellos usan euros, pero antes de la Unión Europea se usaba este tipo de moneda marcos y es donde estaba la foto de Gauss. Ajá. And this is related to, he worked on non-Euclidean geometry. And what he did experimentally with this instrument, we were checking whether really alpha plus beta plus gamma is pi. We were checking. O sea, He was involved in this. And they found, considering the error, it's correct at that time. And nowadays, if you would measure, you would find this is incorrect. Because light follows is influenced by gravity. So the geometry is not flat. So that's related to here. La geometría no es... no Euclidean. sé si se acuerdan, antes de Gauss se usaba solo geometría euclidiana. Después de Gauss se dan cuenta que la geometría no es necesariamente recta, sino es curva. Bueno,
dependiendo, o sea, existe también ese tipo de geometría. Para ingeniería está perfecta la geometría euclidiana, pero ya para la física relacionada con la luz, que se va doblando, esa geometría euclidiana no sirve y es por eso que nace de alguna manera esta But at geometría. that time they couldn't detect the difference. Okay, this is Euler. This is also now 1 plus 1 over 4, 1 over 9, Y pi squared over 6. Very Euler famous result. demostró que esta sumatoria es exactamente igual a el pi al cuadrado sobre 6. Euler-Poisson integral, this is just the area under the Gauss curve, the square root of pi. Y la integral, y esa integral también está relacionada con el valor de Gaussian pi. curve. The area, the yellow, is square root of pi. ¿Sí? So now that we just mentioned, what went on, I mean, calculating more and more accurate approximations to pi is kind of a boring job. Of course you can do it nowadays, it's not a problem. Computers do it, but it's not really a big Bueno, ahora en día las computadoras pues, se han dado la tarea de calcular más y más dígitos para el valor de pi. But the Swiss-German mathematician Lambert found that pi is irrational, proved that pi is irrational. Pero aquí no sé si saben, bueno, ¿verdad? Podemos decir cualquier cosa, pero para las matemáticas, las demostraciones matemáticas son lo más importante. Aunque digamos teoremas, lo que sea, si no están demostrados matemáticamente, pues no sirven, ¿verdad? Entonces fue Lambert en 1761 el que demostró que pi es un número irracional. It's like square root of 2, Ajá. also irrational. Como el número de Irrational la just raíz means- cuadrada de 2 Means just not rational. es otro número irracional, No. es decir, es Not rational. no racional. Not a rational number. O sea, ¿qué significa? ¿Alguien puede explicarnos? Que no se pueden encontrar dos números tales que uno sobre otro. Exactamente, que no se pueden escribir de una manera No son invisibles. Pi is equal, this is a positive. ajá, o sea, se puede dar una aproximación, pero no una igualdad, ¿sí? So, and then what the Lindemann, German mathematician, proved that Lindemann it's demostró transcendental. que pi es un número trascendental, Means que significa, ¿alguien sabe? Que no puede ser raíz de un polinomio. with, Que no- with what? What coefficients? ¿Con qué coeficientes? Con reales. Racional. Fractions or integers is pretty much the same. ¿Sí? So that means, for instance, the square root of 2 is of course a solution, is 0 of this polynomial. X squared minus 2 is 0. One of the solutions is square root of 2. And for pi, so the coefficients are integers here in this polynomial. And there is no such polynomial whose 0 is pi. ¿Sí? Entonces dice Horst, por ejemplo, raíz de 2 es irracional, pero no es trascendental, ¿verdad? Porque si aquí lo podemos sustituir y encontrarle su raíz igual a 0. Exactly. X squared minus 2, x squared minus 2 is 0. And then it's one of the solution, so x1, 2 is plus minus square root of 2. And there is no polynomial of this type, so that the solution is Aquí pi. una de las soluciones es esta, bueno, las dos soluciones son estas, y dice Horst, pero en el caso de pi no es posible. There's no such. With Por integer eso coefficients. se dice que es un número trascendental. That is pretty much it. We are done, and Pues we ya took 9 prácticamente- minutes more. Sorry. No, así. Yeah, sorry. I Entonces apologize. tenemos 5 minutos para alguna pregunta. Caso hipotético, desaparece
base de la humanidad sobreviven 10 personas sin conocimiento de nada. Los 4000 años otra vez para descubrir esto. I suspect, because pi is related to geometry, it's kind of hardwired in the brain. We think Euclidean. And so I suspect we would detect this again. Find this again. For 1,000 years is the question. Yeah. 4,000, okay. It would take 4. It's a little slow, I agree. But it looks as if we humans, we don't develop that as fast as we think. Bueno, la pregunta nos dice que si nos quedáramos, sobreviviéramos solo 10, ¿qué pasaría? Al mismo tiempo, Si las matemáticas tardarían otros 4000 años en desarrollarse. Y dice Horst que nosotros somos geométricos, o sea, de lo que vemos, ¿no? We need pi, we need areas of circles. They came up very early with the Egyptians already. El problema de que se retrasó tanto la humanidad, tomó tantos años en tener esa forma, fue la filosofía. Y no es que queramos atacar a Aristóteles porque es una persona muy respetada por la iglesia y demás, pero esa filosofía retrasó la evolución del conocimiento matemático y el desarrollo del cálculo. También leyendo la Biblia, hay un pasaje donde relaciona el perímetro con el diámetro, pero omitiendo pi. Y da el valor para pi da un valor de 3 en la Biblia. Y es el mismo valor que usaban los babilonios. Well, most of the time they use 3. The 3.125. It's not clear what they really use. Pero para espacios pequeños no importa, pero si ya hablamos de órbitas de planetas, pues los errores en un círculo pues, se importarían, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí me puede hablar algo sobre la función Z de Riemann relacionadas con la pi? ¿Cómo surge esto? Riemann zeta, that is pi squared over 6. This is zeta of 1, 2, because I don't know whether there's a shift in the definition. So this is a Riemann zeta. There's one value. So, how it's related, God knows. Right? How this happens. Solo Dios lo sabe. Porque eso es el misterio de la naturaleza, ¿no? Como decíamos, lo puedes encontrar en círculos, pero resulta que se encuentra también en otras relaciones, ¿no? Why is this pi over 2? I have no idea. Why is it proven? O sea, se puede demostrar, esto se puede demostrar matemáticamente, pero ¿por qué? The same with Leibniz is same thing. Lo mismo en la serie de Leibniz. You can prove those pi over 4, but the intuition is the same. That's life. Sometimes in mathematics you have to live without intuition, having any intuition in the result. ¿Quién tiene por ahí los libros? Ya los. El otro, el 2, el 3 y 4. Bueno, ¿quién puede recogerlos? Ustedes dos, ¿los pasan para adelante? Así, gracias. Okay, so then thank you again. Pues, más preguntas. Por acá hay. Bueno, ¿cómo se desarrolla la historia? Parece que
Yeah, exactly. So I think they were perfect astronomers. Mi pregunta es si no sospecha usted que los mayas pudieron haber tenido conocimiento de pi, que debió haber sido, no sé. I don't know whether they. So the case of Mars is the problem is the evidence, because the evidence was destroyed. Sí, en el caso de los mayas, dice Jorge, las evidencias fueron destruidas, ¿no? O sea, cuando conquistan al país, se queman los libros, independientemente si eran libros matemáticos o etc. Se destruyen muchas de las construcciones, entonces no hay evidencia hasta ahorita. Al menos para el número pi. Yeah. ¿No? But I mean, from the basic codex, you can conclude that they had excellent astronomical data. Pero lo que Better than the Europeans. pero por They're los more precise. Yeah. pero de los dice Jorge, ¿qué quedan de evidencias de los mayas? Son los libros que se llaman códices. Y uno de los códices más importantes es el códice de Dresden. Bueno, que está en la ciudad de Dresden, Alemania. It was legally purchased. Pero fue comprado legalmente. Fue comprado legalmente. No crean que se lo robaron los alemanes. No. Lo compraron y este libro, bueno, es la verdad una joya de arte de los mayas. Aquí, bueno, se ven unas fotos. Y ellos tienen predicciones de eclipses de más de miles de años. Y ya sabían perfectamente lo que tarda Venus en dar la vuelta al Sol, Marte, etcétera. Y todos esos conocimientos en Europa no podían ser aceptados porque ellos no se permitía pensar que la Tierra gira alrededor del Sol hasta después de Galileo, en 1700. Yeah, Kepler. The telescope. Yeah. Sí. So telescope. Pero antes no era permitido decir que la Tierra gira alrededor del Sol. En cambio, los mayas ya lo sabían, 1000 años antes. Hundreds of years they must have studied the average. ¿Sí? Just the Babylonians did the same. But I mean, the Mayans had better data than the Babylonians. Los babilonios también observaron muy bien las estrellas, pero los datos que dan los mayas son más precisos que los que dieron los europeos en 1600. So I wouldn't focus on the zero, I would focus on the astronomical Dice, data. mucha gente quiere reconocer el cero maya, pero dice Jorge, fueron más allá del cero, y dieron un conocimiento astronómico increíble y que tenemos las evidencias. Entonces dice, yo me enfocaría, dice José, se enfocaría más en investigar más sobre todo ese trabajo astronómico, más que si fueron los primeros o no en encontrar el cero. Because maybe the Babylonians had it first. It's disputed here. Porque igual el So the cero pudo astronomical haber data is sido. clear. Yeah.